Nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Qué grande dicha nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoce a Él. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoce a Él. Una vez más, que grande dicha nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Qué grande dicha nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoce a Él. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoce a Él. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Y Cristo quiere que tú seas feliz. Cristo quiere que tú seas feliz. Él vino al mundo para salvarnos. Cristo quiere que tú seas feliz. Yo tengo un amigo que me ama. Oh, yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, sí, con tierno amor. Él me ama, su nombre es. Una vez más yo tengo un amigo que me ama. Oh sí, Señor. Es Jesús. Oh, 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 Él me ama, que me ama, sí, con tierno amor. Él me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Alabaré a mi Señor, alabaré. Una vez más alabaré a mi Señor, alabaré. A mi Señor. Oh, alaba a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabale, porque ha engrandecido
por toda la eternidad. Escondedero es mi refugio, eres tú, mi bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová mi roca, toda la eternidad. Escondedero es mi refugio, eres tú mi bendito Jehová. Y en tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da una vez más de estar con ustedes en este día 22 de mayo del 2022. Damos gracias al Señor por esta oportunidad y permítanos llevar hasta ustedes un tema un poco controvertido en relación a dos preguntas que me hacían algunos pastores en la pasada convención distrital. En cuanto a la salvación por gracia y la otra en cuanto al bautismo solo en el nombre de Jesús. Sin embargo, no estoy aquí para contradecir las prácticas litúrgicas y doctrinales que tengan otras denominaciones como sectas o como religiones. Sin ofender a nadie, quiero explicarles lo que yo he aprendido en la palabra del Señor, en la sana doctrina que practicamos dentro de los 16 puntos doctrinales del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Por lo tanto, bajo esa aclaración y esa advertencia, invito a todos los que tengan dudas o que quieran se interesen en este tema, pues tomen nota y vayan con nosotros, que vamos a llevar por lo menos tres predicas con respecto a la fe y la gracia. Quiero leer en Romanos capítulo 5, versículo 21, que a la letra la palabra del Señor nos dice y nos narra este versículo. Para que así como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bajo estos términos, quiero decirles que la salvación se produce como un don de la gracia de Dios. Y usted dirá, ¿por qué? Por un don de la gracia de Dios. Porque el don de la gracia es el amor, el sacrificio que Cristo demostró en la cruz del Calvario para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero solo puede obtenerse por la respuesta humana de la fe, es decir, por la decisión propia, ya que la salvación es personal. Para entender ese proceso de la salvación hay que comprender dos frases, dos palabras, que es la fe salvadora primeramente y la segunda la gracia. Dentro de estos dos parámetros, entonces dice el Romanos 5:21 que leímos, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. La salvación se produce como un don de Dios por gracia de Dios, es decir, por la fe en Jesucristo.
esto puede obtenerse solamente por la respuesta que cada hombre tenga de sí mismo cuando escucha de la palabra de Dios, y eso lo haría solamente por la fe de él. ¿En quién? En Jesucristo. Para entender este proceso de la salvación, hay que comprender lo que es la fe y lo que es la gracia. No voy a terminar de explicar los dos, pero quiero enfocarme primeramente qué es la fe salvadora. Anote ahí si gusta, qué es la fe salvadora. No vaya a equivocar y decir, fe lo tiene cualquiera. Bueno, alguien me dijo, una profesora, omito su nombre, cuando yo ejercía el magisterio, me dice, profesor, es que si yo creo en una piedra, esa piedra me puede hacer milagros. No es así, porque una piedra está muerta, no está viva. Nosotros creemos en una fe viva, esa fe que todavía persiste en nosotros porque Cristo vive, Él no quedó en la tumba. La fe en Jesucristo es la única condición que Dios exige para los hombres para alcanzar la salvación. Esa fe que Él exige y pide. La fe no es solo una confesión acerca de Cristo, es decir, yo creo en Cristo y ya. Mucha gente predica y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero la palabra creer no es nada más decir yo creo, porque eso también lo dice el pagano, el pecador, el idólatra, el adúltero, el fornicario, todo aquel que es mentiroso, ladrón, estafador, etcétera, etcétera. Y para concluir, el mismo diablo cree, y el diablo no es salvo, y cree en Dios y cree en Jesucristo, sino que también es una actividad nuestra que debe de brotar del corazón, debe de brotar del creyente mismo, que ha aceptado, que ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Si no existe ese digno arrepentimiento o esa obediencia de seguir a Dios, entonces en vano es que diga que cree. Mire, no se ofendan las iglesias. De creyentes están llenas todas las iglesias. Y como dije, el mismo diablo cree. Pero el Señor ha dicho, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Veamos el llamado de Pedro y Andrés, por ejemplo. Lo encontramos nosotros ahí en Mateo capítulo 4, verso 19, donde dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos eran pescadores por oficio. Ese era su trabajo, de eso comían, de eso sobrevivían, de la pesca. Pero el Señor, aunque aquí es un llamado de discípulo, también es un llamado a la fe del creyente. Ellos vieron a Jesús y creyeron cuando Jesús empieza su ministerio. Estos fueron los primeros que el Señor llamó. Y Dios si oyere la voz de Dios, si escuchara la voz del Señor, Él te llama, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero Dios está haciendo aquí un llamado personal a dos hombres, que es a Pedro y Andrés. Estos dos hombres les dijo, venid en pos de mí. Yo les voy a cambiar ese rubro, ese término, les voy a cambiar porque Dios está hablando de un llamado personal. Ellos no eran salvos. Ellos eran judíos, creían en la ley, pero ¿sabe qué? Cuando Dios le hace el llamado, les está diciendo, van a dejar lo del mundo y van a convertirse a siervos míos. En vez de pescar peces, van a
llevar mi palabra para ganar almas para mi reino. En el libro de Mateo, ahí mismo, capítulo 16, verso 24, hay una advertencia que Dios hace para los que son llamados. Y dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Servir a Dios no solamente para predicar y llevar su palabra a los que no creen en Él o los que viven perdidos sin Cristo, sino que es abandonar el pecado, es dejar lo que a Dios no le agrada. ¿Qué es pecado? Alguien me dirá: bueno, pecado dice la palabra que es que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos. Y puedo mencionar muchas cosas. Por ejemplo, si tú sabes que robar es malo y robas, estás pecando. Si tú sabes que echar mentira no es correcto, estás pecando. Si sabes que ofendes a una persona con una palabra antisonante, eso es pecado. Y hay varios pecados, pero por ejemplo, alguien me dijo: es que hay pecaditos negros y pecaditos blancos. Todo lo que sabes que es bueno y no lo haces ya es malo, ya es pecado. Adulterar, fornicar, matar, asesinar, pues es pecado, como robar, como mentir, como no serle fiel al esposo, a la esposa, o no serle fiel a la iglesia misma. Eso es pecado. Entonces, el Señor está diciendo a sus discípulos, les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y eso lo amplía más Lucas en el capítulo 9, verso 23 al 25. También lo ratifica Juan en el capítulo 10, verso 4, verso 27, capítulo 12, verso 26. ¿Y por qué no hablar hasta Apocalipsis? Capítulo 14, verso 4. Ahí claramente en esos pasajes nos habla que un cristiano que oye la palabra y no le es fiel a Dios, que no escucha la voz de Dios. Ahí habla sobre las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ahí habla del llamado personal de los que escuchamos el mensaje y aceptamos a Cristo y le seguimos a Dios. Tenemos que morir para el mundo y vivir para Cristo. Por eso dice, el que no deja el pecado, el que no deja la maldad y me sigue, no puede ser digno de mí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, todo lo que tengas que sacrificar. Un día encontré un amigo con una cruz de madera colgada en el pecho. Y le digo: oye, ¿por qué andas esa gran cruz? Medía como 15 centímetros de largo por 10 de los laterales. Dice: pues que dice la Biblia que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Yo tomé mi cruz y aquí lo llevo guindada. Eso no es lo que significa esa palabra. Aquí es sufrir, abnegarse, dar todo, sacrificarse. Mire, nosotros para llevar el evangelio tenemos que dar un tiempo. Tenemos que dejar a veces hasta la familia, el trabajo. Tenemos que disponer de dinero, de tiempo, de un vehículo. Sacrificarnos, ir hasta donde hay la necesidad. Yo soy enemigo de ir donde voy a recibir beneficios. Predicadores, les invito, si en tu iglesia hay 10 personas que tienen solvencia económica y llena el refrigerador de despensas, sí visítalos cuando tengan una necesidad, pero la visita se tiene que hacer donde hay familias que no tienen que comer, no tienen empleo, están enfermos, están necesitados de una palabra.
del alimento espiritual. Ellos no te van a dar ofrenda ni para tu pasaje, mucho menos una despensa como te lo van a dar los hermanos que sí tienen. Tienes que visitar a esa gente que está necesitada. Tienes que ir con la gente que realmente desea de un consejo, de una palabra, de una oración. Desafortunadamente, hay pastores, hay gente que quiere llevar almas a sus iglesias, pero que ya conocen el Evangelio. Si están caídos o alejados de Dios, está bien, levántalos, que se reconcilien con Dios, pero que vuelvan a sus propias iglesias, no te las lleves. Ya si ellos quieren irse, qué bueno. Mucho menos son sacar almas de las iglesias. Eso es un delito delante de Dios. Se llama abigiato. Investigue qué quiere decir eso. No es el tema. Pero nosotros tenemos que ir a esas almas que están necesitadas. Así que el concepto del Nuevo Testamento de la fe incluye por lo menos 4 elementos que no me van a dar tiempo hoy de mencionarlas todas. Pero dentro de estos 4 elementos, que solamente estoy hablando de lo que es el concepto de la fe, es que tener fe primeramente significa creer y confiar firmemente en el Cristo crucificado y resucitado. Mire, estamos hablando de que no vamos a creer en una religión, en el pastor, o porque me visita, o porque me dan esto, me dan aquello. Yo nunca me convertí por interés. Yo no llegué a la iglesia por buscar novia. No fui a la iglesia porque me llevaban despensa o me daban ayuda. Yo fui a la iglesia porque tenía sed y hambre de justicia y sufría cargado de pecado, de cosas que no puedo en este momento mencionar. Yo necesitaba de Dios. Sí necesitaba de lo físico, de lo económico, de lo material, pero mi alma estaba agonizante, como un pez cuando se saca del agua y se tira a la playa. Sus agallas empiezan a abrirse, a cerrarse constantemente, y la boca del pez a querer absorber el agua de donde su hábitat, su medio de vida. Un alma sin Cristo está como un pez agonizante fuera del agua. Y así estaba mi alma. Yo quería una palabra y fui por eso. Por eso tener fe significa que nosotros hemos creído y hemos confiado, 2 cosas, y lo hemos hecho, esa creencia y esa fe, firmemente en aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, aquel que derramó su sangre en la cruz de Calvario, que su nombre es el Cristo crucificado, pero también es el Cristo resucitado. Él es el Señor. Él es el dueño de nuestras vidas. Porque Él nos creó en el vientre de nuestras madres. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Eso dice el salmista David. Por eso la firmeza de cada creyente es creer no como el que cree, lo que expliqué al principio, sino es aquel que realmente ha sentido esa necesidad de buscar a su Señor y Salvador de su alma. Dice Romanos capítulo 1, verso 17, porque en Él hemos creído, pero en el Evangelio de Jesucristo, de la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí quiero hacer un paréntesis. Hay quienes dicen que el cristiano debe vivir por fe. Y cuando se enferma, no toman medicamentos. Porque dicen ellos, es que la palabra dice aquí que por fe debemos de vivir. Si vamos a morir, hay que morir. Yo te pregunto, hermano, que tú solamente, y está bien, no digo que no, que tienes fe para sanar adelante, porque esa es nuestra enseñanza también nosotros. Todo aquel que cree y pide con fe, lo recibirá. Pero no se refiere a eso. Se refiere a la vida del alma, no a la vida física. Tú que eres campesino, si tienes fe, siembra tu milpa en la tierra y por fe tu milpa se va a dar. No, lo tienes que limpiar, lo tienes que cultivar, lo tienes que abonar, le tienes que poner fertilizante. Un cuerpo necesita elementos, vitaminas, energías. No voy a hablar de eso hoy, pero un cuerpo necesita, cuando está falto de salud, un órgano o cualquier parte de tus miembros de tu cuerpo, te quiebras, por ejemplo, por la fe voy a sanar. Tienes que llevar a un huesero, sacar una radiografía para que te pongan una placa, unos clavos, qué sé yo, o eso, pero no lo vas a dejar así. No se trata de eso, la fe. Aquí el justo por la fe vivirá, es esa fe que ha creído en Cristo, ya no es por obras, lo que dice Efesios 2. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Habla de la salvación. No habla de que no tienes que usar esto o aquello. Si tu fe llega hasta ahí, te felicito, yo lo he hecho. Pero tenemos que glorificarnos en el Señor para que el Señor se glorifique en nosotros. Efesios capítulo 6, verso 6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No se trata aquí de quedar bien con los hombres o hacer las cosas físicas, sino es agradar a Dios, vivir en santidad, vivir una vida de fidelidad a Dios. De eso se trata. No se trata de que voy a probar mi fe para que sepan que yo sí tengo fe. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, no es así. Sino como siervos de Cristo. Siervos, servidores. Ya expliqué en otro mensaje eso. De corazón. Servirle de corazón. Haciendo la voluntad de ¿quién? No del pastor, no de la iglesia, sino de Dios. Esa es la voluntad de Dios, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Creer, la gracia de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 22, nos invita el Señor, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala, ¿qué? De mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Esto, hermano, es la redención, habla de la redención, pero habla de que nosotros debemos rendirnos en esa voluntad y entregar nuestro ser a Dios, entregar nuestra vida, alma, cuerpo y espíritu, tal y como se debe
de hacer de acuerdo al Antiguo Testamento a nuestro Dios. Sabe que todavía estoy en el punto número 1 de estas 4 divisiones del primer punto de la fe salvadora. Sin embargo, yo quiero ir culminando con respecto a lo que es la fe. La fe implica arrepentimiento. Es decir, implica apartarse del pecado, hacerlo con veracidad, pero también hacerlo con tristeza. Eso dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato de Dios. Tienes que venir arrepentidos. Un día llegué a una iglesia ya en la República de Honduras y el predicador hizo una invitación a los nuevos, las visitas, que pasaran a aceptar a Cristo. Y empezaron a aplaudir cuando los empezaron a nombrar uno por uno, porque ellos reportan las visitas y él empezó a nombrarlos y empezó a invitarlos que pasaran a aceptar a Cristo. Y pasaban riendo. La mayoría pasaba riendo, levantando las manos así, y la iglesia aplaudiendo, y todos aplaudían. Y él como que era un político que venía entrando al pueblo y lo estaban recibiendo con dianas. Y al llegar al altar, el pastor oró por ellos, y ellos como si nada. Yo no vi una lágrima de ellos. Yo no vi un corazón contrito y humillado. Vi otra cosa y digo, qué feo. Esa gente no, están siendo llamados para aceptar a Cristo, pero no hay un arrepentimiento genuino. No hay dolor en su corazón. Yo cuando le pido perdón a Dios por algo que hago malo, porque soy hombre y peco, lloro, siento el dolor y le pido perdón a Dios porque siento culpa, siento que ofendí a mi Señor. Es como darle una cachetada a alguien, ofenderlo, o a alguien que atropellas involuntariamente, te bajas y le pides disculpas, oye, perdóname, no fue mi intención o eso, y si lo hice, oye, me arrepiento, te voy a pagar todo lo que gastes, todo lo que sea necesario. Yo digo al Señor cuando vengo con mis lágrimas llorando, arrepentidos, con un corazón contrito, compungido. Vea lo que dice en 2 Corintios 7:10. Y voy a ir concluyendo. Dice, para que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto es que debemos volvernos a Dios por medio de Cristo. Mire, la fe salvadora siempre es una fe de arrepentimiento. Y ahorita se lo voy a decir. Lo que el Señor dice acá. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Venimos tristes, llorando, arrepentidos, con la cabeza metido en el polvo. Cuando veo una persona que pasa al altar llorando, se levanta de su silla con las lágrimas y viene al altar, digo, esa alma está siendo tocada por el Espíritu Santo. Pero cuando veo a alguien que pasa ahí de mala gana porque el pastor está exigiendo o el predicador está llamándolo y forzándolos a pasar, pasan por compromiso o pasan para que digan que no son desobedientes, pero no están siendo tocados por el poder del Espíritu Santo, no están haciendo un arrepentimiento genuino. Entonces, nosotros tenemos que saber que ese arrepentimiento tiene que causar tristeza, dolor. Por eso dice que la fe salvadora siempre es una fe de arrepentimiento. Y vean lo que dice Hechos 2, 37, 38. Ahí habla la palabra que Pedro
expresa lo que la gente le pedía. ¿Qué debemos hacer? Arrepentíos y conviértase cada uno de sus pecados. Esa es la palabra que dice ahí Pedro. Arrepentíos. Uno tiene que arrepentirse de corazón. No nada más así, es que me voy a arrepentir porque me está pidiendo el pastor que yo me arrepienta. No, tienes que reconocer que eres un pecador para empezar. Y estos dos versículos que Pedro habla ahí en el libro de los Hechos, en este capítulo que le acabo de mencionar, que es el 37 y 38 del capítulo 2 del libro de los Hechos, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Mire que voy a tratar de imitarlo, aunque no estoy sintiendo lo que ellos sintieron en ese momento. Pero dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Es decir, nos llegó la palabra, es cierto, fuimos nosotros los que condenamos a Jesús y matamos y nos hicimos ahí parte de ellos. Y dijeron a Pedro, a los apóstoles y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamase. Mire, hermanos, aunque aquí entra también la parte del bautismo, de antemano aquellos que bautizan solamente en el nombre de Jesús. Esta es una declaración de Pedro, no es una orden. Otro día voy a hablar de los enunciados. Pero Pedro está declarando la doctrina, la enseñanza, la palabra del Señor. No es una fórmula ni es una ordenanza que Pedro está dando. Y si eso fuera, les pregunto, ¿quién vale más? ¿La ordenanza de Pedro o la ordenanza de Jesús? Que dijo: id y bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otro día explico ese tema. Pero tenemos que tener un corazón contrito y humillado. Me hace falta el punto 3 y el punto 4 para la próxima prédica, se los voy a seguir predicando. Pero por esta ocasión, si tú crees en Dios, no basta creer nada más. Tienes que aceptarlo como tu único y suficiente Salvador. Tienes que hacerlo con veracidad. Y tienes que venir con dolor de tu alma. Tienes que llorar, derramar tus lágrimas, no de cocodrilos, de arrepentimiento, de dolor. Sientas que has ofendido a tu Creador, que tu alma está sedienta de recibir la vida. Y Jesucristo dijo: el que a mí viene no lo echo fuera, y el que en mí cree tiene vida, vida eterna. Dios te ofrece la vida porque a eso vino. Por eso creemos en el Cristo crucificado, pero también creemos en el Cristo resucitado, y Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí en este momento. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Arrepiéntete y no vuelvas a pecar. No vuelvas como el perro que vuelve a su vómito, o como la puerca que vuelve al cieno, al lodo. Limpia tus vestiduras. Reconcíliate con Dios. No sigas pecando, tú que ya recibiste a Cristo. Reconcíliate con Dios si has caído de la gracia. Y pídele perdón a Dios en esta hora. Quiero orar por ti. Padre que estás en el reino de los cielos. Ve esas almas que están escuchando tu palabra, que tienen que tener un arrepentimiento genuino. No es creer por creer, que esa fe es una fe viva, la cual nosotros hemos creído como un don. Y sabemos que vive en nosotros y está en nosotros. Porque tú vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy te ruego por esas almas que me ven y me escuchan, Señor. Y que han tenido esa paciencia y esa dedicación de escuchar esta palabra. Premiales, recompénsales.
Que ese tiempo que ocuparon no sea perdido, porque de cierto esto significa el tiempo eterno, que es la vida eterna en tu presencia. Señor, recíbelos como tus hijos, como lo hiciste conmigo. Mora en sus corazones como tú moras en el mío, Señor. Bendice, Señor, a los que están reconciliando su vida. Perdónales. Tu palabra dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios te ama y Él ha perdonado tus pecados. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cristo te ama. Te invito a que asistas a la iglesia. Dios te bendiga, y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto. Bendito sea, Señor. Qué privilegio recordar este legado de himnos que nos ha sido entregado, y te pedimos que nunca sea olvidado. Y yo recuerdo también cómo cantábamos después de esta canción. Cantábamos: manda el fuego, Señor, manda el fuego, ese fuego que tú sabes dar, ese fuego que viene del cielo. Señor, yo lo quiero en mi corazón. Y Padre Santo, cuán necesarias son esas letras y esa oración, esa petición en estos días donde el amor de muchos, dice tu palabra, que se enfriará. Pero nosotros clamamos, Padre Santo, que envíes ese fuego del Espíritu Santo y avives una vez más nuestro corazón. Señor, yo lo quiero en mi corazón, para poder decir: no dejéis apagar, no dejéis apagar el Espíritu Santo de Dios. No dejéis apagar, no dejéis apagar el Espíritu Santo de Dios. Ardiendo el fuego en mi alma está, ardiendo el fuego en mi alma está. Gloriosa llama me limpiará. Aleluya, mi alma ardiendo está. Y decíamos: fuego, fuego, fuego es el que quiero. Dámelo, 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 Señor. Todas tus promesas fieles las espero, que me des el fuego del Consolador. Avívanos, oh Cristo, avívanos, Señor, y mándanos el fuego de tu amor. Avívanos, oh Cristo, avívanos, Señor, y mándanos el fuego de tu amor. Oh sí, Señor. Amén.